¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. Si pudieses vivir en Azeroth, ¿dónde vivirías? Pues me encantaría vivir en Páramos de Poniente. Tanto porque está cerca de otra zona que me encanta, como es el bosque de Elwyn, y luego, por supuesto, la ciudad de Ventormenta, como porque se parece muchísimo al sitio pues, donde yo he crecido, ¿no? En los típicos campos de la Mancha, esos secarrales, con esas casitas, esas pequeñas aldeas. Y bueno, pues me encantó la primera vez que lo vi, tanto por, como te he dicho antes, fue la primera vez que empecé a conocer gente con la que me fui de mazmorras. Me flipaba el lore de los Defias, de todo el tema de la conspiración, de la hermandad, el cómo el juego te va llevando por ahí cuesteando poco a poco. Me encanta esa zona y me encanta todo lo que es su ambientación y todo el tema de esos campos con esos robots de la cosecha. Me encanta. Yo, si pudiera escoger un sitio, sería allí. ¿Con qué NPC te tomarías una pinta? ¡Buah! Claro, aquí hay que escoger si buscas algo divertido o si buscas algo curioso, ¿no? Probablemente si busco algo curioso lo haría con Arzas. Si busco algo divertido, no sé, me buscaría ahí a cualquier enano, algo por el estilo, algún gnomo ahí reventado con sus engranajes y tal. Yo creo que si solo tuviera que escoger en una opción sería con Anduin, porque es mi personaje favorito. El príncipe de Ventormenta. Sí. ¿Qué objeto del WoW tendrías en la vida real o tienes? Pues tristemente no lo tengo, pero obviamente me gustaría tener la Frostmourne, ¿no? Me encantaría tener la espada legendaria del príncipe Arzas puesta en la pared y preparada para utilizar en cualquier momento, ¿no? O sea... No, eso no que te... Eso no que te... Pero no te se ocurra ir con la espada por la calle, que la lías parda, Imagínate, Hombre. no, es que soy muy fan de World of Warcraft, que me voy a repartir aquí hostias, que me gusta mucho el PvP y tengo ganas de probar mi espada. ¿No le digas eso a un policía? Claro, pero imagínate que te para un policía y dice, no, es que me gusta mucho el PvP, imagínate que el policía sabe lo que le estás hablando y me gustan mucho las batallas y aquí me saco mi espada que la quiero probar. No, te llevan preso seguro, claro. Ten cuidado, A ver, tampoco la tendría muy afilada, pero sí que pues me gustaría tener la Frostmourne, porque es una espada legendaria que me encanta el diseño, lo que representa, todo el significado que tiene. Me encantaría tenerla expuesta en la pared, me flipa. Incluso el yelmo de dominación también me gustaría. O mínimamente pues tener, no sé, algo que represente la alianza. Me encantaría también una bandera con la insignia de la alianza o del Orderon. Que de hecho eso sí que lo quiero. Bueno, eso lo puedes conseguir, Sí, bastante más fácil. Incluso estandartes. Sí, alguna especie de estandarte, tal. Me encantaría. Y hablas con tu chica y quitas uno de esos cuadros y pones ahí uno de la alianza. Entonces queda ya, escúchame, el próximo podcast queda de puta madre, Bueno, si vieses mi cuarto como tal de mi casa, fliparía. Porque yo que soy súper fan del rock y del metal, tengo, vamos, un cuarto lleno hasta arriba de discos, con un montón de pósters de bandas, tal. Ahora porque te ha pillado, pues, en este piso, ¿no? Pero si no... te fliparía, y también lo quiero adornar con cositas del WoW. Bueno, si nos seguimos conociendo, pues ya nos lo mostrarás, ¿no? Si te apetece. Sí, por supuesto. Bien. ¿Con qué clase te identificas en la vida real? ¿O te identificarías? Yo creo que sería un paladín. Me encanta. Tal vez la jugabilidad del Warrior, lo que es in-game, me mola más. Pero en la vida real yo creo que me consideraría un paladín, la verdad. Porque entre que soy bastante cristiano y tema del rollo de la luz, la espiritualidad y todo eso, y el tratar de ser un defensor de la justicia y eso, a mí me mola mucho ese rollo. De hecho, fue la primera clase que escogí, yo creo que por eso, ¿no? Porque representaba esos valores que además son muy de en sí de la alianza y me encanta. O sea, bueno, muy rollo templario, ¿no? Sí, me encanta. Sí, yo lo veo muy rollo templario. Un paladín lo veo muy templario, tío.
De Sí, hecho, algunas podían veces sacar una ambas. clase alternativa que fueran los templarios. Y fueran un poquito diferentes. No sé si lo sacaron, ¿eh? No lo sé. Me suena que con los talentos héroes estos que han metido en la expansión metieron algo del estilo, Parece que sí. pero no es exactamente como... Y en el paladín, además, creo. Sí, pero no es exactamente como una spec definida, ¿sabes? Es más como, bueno, pues tienes aquí y tal. No sé, pero bueno, estaría guapo, ¿no? Que yo qué sé, que el templario fuera como, no sé, como una especie más de DPS, quizás, ¿no? Y que no fuera Sí. de tanta cura, fuera más como un poco de que tener una pequeña cura y tal. Pero claro, supongo que no lo quisieron meter porque si no se parecería mucho a un Warrior, ¿no? Y claro, si meten el templario, yo creo que el Warrior ya se va a tomar por culo. Incluso a lo mejor podrían hacer que de Warrior pudieras pasar a Templario, que fuera como un mix de paladín, ¿sabes? Sí, lo que Pero veo bueno. que estaría muy guapo, una evolución. Es decir, tú empiezas, imagínate que empiezas con un personaje y dices, hostia, tío, quiero que mi personaje, como pasa mucho en el Den Ring con los talentos, no sé si lo has jugado, pero tú dices, Sí, hostias, claro. mi personaje lo puedo empezar siendo mague, ¿no? Un poquito de así que tenga un poquito de magia, pero de repente lo enfoco un poco más, dándole puntos de power attack y no tanto de DPS a Ranked, ¿no? Le meto un poco, ya me entiendes, un poco más a melee y no a caster, ¿no? No sé si me Sí, explico. tener más toma de decisiones en cuanto a atributos o la manera de combatir, etcétera. Hombre, también es que el retail ha perdido muchísimo del roleo, ¿no? Que tenía el WoW, porque antiguamente, yo ahora sobre todo que he jugado muchísimo al Classic, me he dado cuenta de que el juego estaba enfocado mucho más al rol y te daba muchas opciones a la hora de construir tu personaje. Tampoco era una locura, pero se notaba la gran cantidad de talentos que podía variar, el equipo, lo de las estadísticas del personaje, los elementos, el cómo tú ibas poco a poco aprendiendo a utilizar las armas que utilizabas. Eso al final se ha acabado perdiendo y al final el juego, pues, en ese aspecto es muy accesible, ¿no? Ya prácticamente no hay ningún roleo. Entonces yo no creo que Blizzard se atreva a hacer ese tipo de cambios. Pero bueno, no estaría mal. Yo creo que han desaprovechado bastante la oportunidad con esto de los talentos héroes. ¿Qué raid boss serías tú? Buena pregunta, ¿eh? Nunca me la había planteado. Porque Aquí nunca me he en puesto este canal siempre sorprendemos. Sí, nunca me había puesto en el lado del mal, ¿no? Pues ponte en el Wow, lado del es mal. Es que hay tantos que me gustan. Probablemente yo creo que el que más satisfacción me ha dado el derrotarlo ha sido Garros. Garros me mola mucho. Me molaba mucho el rollo de que no podía aceptar que él no fuera como el líder, el más fuerte, todo el rato intentando ahí como el dominio. Mira que a mí no me gusta la Horda, pero en concreto Garros sí que me pareció como un golpe en la mesa de decir, vale, esto es la Horda, os vais a enterar de verdad. Y ese rollo de quiero más, quiero poder, quiero el dominio, soy el más fuerte, tal, me encantaba. Y el poder derrotarlo ahí en el asedio del Grimar y tal, pues estaba muy guapo, tío. A mí me moló mucho. ¿Quién es más peligroso para ti? ¿Hogger o Van Cleef? Yo te diría que Hogger. Yo te diría que Hogger. Hogger da un De por hecho, culo importante, ¿eh? Cuando se Sí, empieza sí. a juntar con todos los Gnolls, tío, y digo, ¡hostia puta, tío! Y te vas corriendo ahí y Sí, te sí, persigue. Muchas que veces es muy- al principio sobre todo que te lo encuentras y dices, bueno, voy a matarlo, que este es uno más, ¿no? Que me lo piden para la quest. Y de repente Sí, dices, sí. ¡hostia, que es élite! ¡Qué cabrón! Es un golpe de realidad. Es como el primer golpe de realidad que te mete el juego, ¿no? De hecho, es una misión que, pues, a nivel de diseño, está claro que sirve para que las personas empiecen, pues, a buscar ayuda, empiecen a hablar, tal. Oye, ¿me puedes venir aquí a echar un cable, tal? Sí. Y bueno, si depende de la clase que seas, sí o sí vas a necesitar ayuda en esa quest. Entonces yo te diría que Hogger. Porque Van Cleef sí, pues es jodido tal, pero Hogger es que claro, te lo topas solo, ahí de primera, sin equipo, sin nada. Eres un nivel 9 y viene un élite y te revienta de 2 hostias, pues es un problema, es un problema. ¿Te han quiqueado alguna vez de alguna raid? Muchas veces, muchísimas. Y no tanto por hacerlo mal, que también, sino más por temas de problemas con la gente que estaba ahí a nivel personal o temas de ego, temas de liderazgo, sobre todo por eso.
O que simplemente a lo mejor la raid es cerrada clases, ¿no? Y que a lo mejor por lo que sea le hacía falta a uno en un momento, encuentran a otro y de repente dice, escúchame, es que este boss me interesa lo que hay, y a lo mejor te quiquean, ¿eh? Te tiran fuera y dices, porque este lot lo quiero para mí, no quiero que te lo quedes tú, por ejemplo, Sí. siendo paladín, ¿no? Alguna vez me ha ocurrido, pero tengo que decir que me ha pasado más veces por otros temas. La verdad es que dentro de lo malo, que sí que me han pasado muchas cosas malas en Raid, como a todos, dentro de lo malo la verdad es que siempre ha sido por otros temas. A lo mejor algo más de nivel personal, nivel de liderazgo, o que a lo mejor, pues yo qué sé, tienes un mal día, la lías en un boss o lo que sea, y pues tu Raid líder está frustrado, tal, no tiene paciencia, a lo mejor te echa, ¿no? Pero dentro de lo malo no he tenido tan mala suerte para las cosas que he oído que le ha pasado a la gente, la verdad. ¿Has ninjeado alguna vez? Sé sincero. No, nunca. Estoy súper en contra, me parece una aberración y me parece horrible. O sea, yo cada vez que veía el típico vídeo del año 2005 con la peña ahí grabando en una refrigeradora, tío, y veía cómo le quitaban a la peña una Scandi, que a lo mejor no la volverían a ver, no volverían a raidear Black Wild Air en su vida y no sabían ni cómo habían llegado ahí. Yo decía, madre mía, tío, no me lo puedo creer. O sea, es que me parece súper lamentable y súper horrible lo de ninjear, y más a día de hoy. O sea, a día de hoy ya sí que sí, si hay alguien que sigue haciendo eso es que no tiene respeto ninguno y me parece horrible. Yo nunca lo he hecho. De hecho, me ha ocurrido de que a lo mejor por algún error o lo que sea, el raid líder había puesto botín libre o sin querer me había pasado a mí el líder, era el único que podía lootear, y yo he cogido todos los objetos para que nadie los coja, se los he dado al que se suponía que era el raid líder y ya él tranquilamente los ha repartido o tal. O sea, que yo incluso he apoyado a que no ocurra, porque de verdad me parece súper horrible. Esta que viene es buena, ¿eh? ¿Te has dormido alguna vez en alguna raid? En alguna raid no, en PvP sí. En PvP sí. En que me he combate dormido. te has dormido, no me jodas. ¿En serio, tío? Pero si es más difícil que dormirte que una raid. No me jodas, Sí, tío, ¿en pero serio? porque, bueno, ¿Pero por qué? pues me acuerdo que era pandemia. Ahora me dice, porque venía como una borrachera encima, tío. Me puse ahí todo tajado, tío, y al final cuando me di cuenta, ¿eh? Me acuerdo que era pandemia y que estábamos súper tryhards con el tema de las RBGs y tal en Battle for Azeroth. Y estábamos en llamada y en los 2 minutos o así que te deja el juego antes de empezar la VG, pues fue meterme, todos mis colegas me dijeron, métete tal. Digo, voy un momentito a tumbarme a la cama. Me quedé soba, o sea, me quedé, vamos. Pero porque llevaría jugando como 10 horas o más, ¿sabes? Seguidas. Era un tryhardeo insano. Sí, la típica frase de caga y mea antes de jugar, ¿no? Comido Sí, y cagado, sí. comido y cagado, ¿eh? Yo al principio flipaba, digo, nunca me he enfrentado contra esto en un juego, tío. Que tenías que... Yo- La gente te lo decía, sí. vete a cagar y a mear porque empezamos, ¿eh? Y luego ya no puedes parar, es un non-stop, ¿eh? Sí. Y luego que dices, había gente que decía, hostia, es que me da un apretón terrible. Bueno, pues te cagas encima, ¿eh? Me voy a cagar encima, tío. Bueno, me imagino que habrás visto South Park y los memes del WoW y todo el Sí, rollo, bueno, ¿no? que se ponen todos gorditos, ¿no? Ahí lleno de granos y tal. Sí, lo vi. Sí, de que la madre tenía que venir a traerles una... Sí, una puta escupidera, botella pequeña, una escupidera a hacer cacota, sí. Asqueroso un poco, sí. Y ¿sabes lo peor? Que yo en la vida real sé de peña que iba de ese palo y que llegaban a un nivel enfermizo de ese rollo, ¿sabes? Que era ya ¿Sí? una puta locura. ¿En serio? O sea, de Sí, que sí, están sí. jugando giñando y todo. Sí, te lo juro. Sobre Qué todo asco, antes, tío, ¿en cuando el serio? WoW- Sí. Sobre todo antes cuando... Porque ahora ya no es tan como potente, ¿no? Y la comunidad del WoW ha perdido muchísimo. Pero antes cuando el WoW era lo más, o sea, había gente ultra mega enferma. La hay a día de hoy, pero es que antes era... Ya, No. pero escúchame. Vale, sí, pero ¿en serio me estás diciendo que uno es capaz de estar jugando a hacer cacota y que eso huela a flor de Sí, piel y tú ahí aguantando como un campeón como si no pasara nada? ¿En serio, tío? Y escúchame, y tú cagado ahí jugando sentado, tío. Porque luego te Hay tienes que limpiar, lógicamente. Sí, luego eso es un problema. Porque las pruebas del crimen anda que no cuesta sacarlas. Pero... Prueba de crimen.
La prueba de crimen, ¿no? Y luego la raya divisoria, ¿no? La raya divisoria también es importante, ¿eh? Y luego la silla, ¿no? Que luego la silla también va haciendo folclore, va haciendo folclore. Luego dicen, no, es que por aquí hay un hueco, ¿a qué se debe? Al ácido, ¿no? Al ácido, ¿no? Y no, aquí no, precisamente no se sentó un alien. En fin. No. ¿Has ligado alguna vez jugando al WoW? Nunca he ido a más con una chica que haya conocido allí. También por tema de que, bueno, pues a lo mejor incluso que pillaba, vamos, que era imposible, ¿no? Pero la verdad es que directamente nunca he sentido atracción por ninguna chica que he conocido en el WoW ni tal, o sea que no... Bueno, a lo mejor no la entendías, ¿no? Porque te hablaban en orco, ¿no? No querían pegarte o algo y te decían Octar o lo que sea. Y tú dices, es que no te entiendo. Es complicado, ¿eh? Hombre, claro, es que encima estamos divididos. Claro, Entonces... claro, si el amor dividido, oye, podía haber pasado, ¿no? Que oye, no, hostia, la he matado, tío, y a lo mejor oye, la chica estaba enamorada, ¿no? De tu belleza física, ¿no? De esos atributos que tenías ahí, esas armaduras tan bonitas, ¿no? Que claro, brillaban con tus encantamientos. Como encima yo me cambié de raza y empecé solo a jugar con tías, empecé solo a jugar con humana guerrero, humana pala, humana deca, tal. Ah, te entraban un montón. Sí. La peña se pensaba que era chica. Yo era una tía y eran los que venían a por mí, ¿sabes? Y yo, bueno, si quieres te hago un striptease por 100 Gs, pero tampoco te flipes, o sea, yo... No, pero si tú, por ejemplo, hubieras seguido la broma, hubieras puesto voz de muchacha, ya te digo yo que más de uno se lo creen, sí, tanto y tanto. Pues es así, es increíble. Pero bueno, ya sabemos que en este mundillo, está lleno de pajeros. Es lo que hay. En fin, seguimos. ¿Guild Drama o paz total? Es que claro, hay momentos para todo. Yo en general te diría que una Guild Drama. Si es un drama sano, en el sentido de que tampoco se va a hacer daño, tal, que simplemente, pues bueno, es que la gente pues suele ser controversial, o que son un poco moviditos, siempre están intentando buscar jaleo, pero desde lo sano, no para meterse con nadie ni para hacer daño. Yo me lo paso súper bien, la verdad. Y sobre todo cuando ya los piques van con otras hermandades o contra otra facción, no sé qué. Eso a mí me encanta. O sea, yo en una guild en la que no se hace nada en el sentido de... Vale, chicos, hay que llevar cuidado con cada cosa que hagamos o digamos, porque es que si no a tal persona le... A mí no me mola. Yo quiero acción y quiero caña, mientras vaya bien dirigida. A mí eso me gusta mucho. ¿Cuántas horas juegas a la semana aproximadamente? Pues actualmente 0. Llevo sin jugar al WoW como 1 mes o 2. Estoy muy descontento con el trato que Blizzard ha tenido conmigo en ciertos aspectos estos últimos años. Sobre ciertos problemillas que he tenido. Y encima, pues creo que el juego ahora mismo no está en un estado que me incite a jugarlo. Creo que no va por muy buen camino y creo que no hay suficiente esfuerzo por parte de la compañía. Entonces he decidido darme un tiempo. Pero en los momentos así, los que yo jugaba de normal y tal, pues probablemente unas 4 o 5 horas al día. 4 o 5 horas, y en los momentos más tryhard a lo mejor estaba 12, 14. Pero hablamos ya de hace tiempo, cuando era más joven y estaba súper viciado. ¿Te gusta más jugar el juego en español? Bueno, ¿te ha gustado, mejor dicho, jugar el juego en español o en inglés? Me gusta más en español. Me pegas un golpe encima de la mesa y me dices, no, es que a mí me gusta el ruso, No me jodas, tío, en serio, sí lo entiendo, me encanta. No, en ruso, tío, que están chetados, A ti que te mola el PvP, están muy chetados. Los cabrones van ahí con los 400 gigas de Ono, pues ¿qué quieres? Pero tío? Escúchame, 311.000 de power me he encontrado yo, Fuera bromas. Sí, eso yo creo que hacen trampas, lógicamente, porque es inviable y es imposible. Es imposible. Pero estamos hablando de 311.000. 311.000. Que te pegan 2 hostias y te matan. Te bajan entero, Sí, o sea, yo me metía en una BG. Me acuerdo sobre todo porque a día de hoy, incluso en el Classic, sigue ocurriendo de que todavía hay como esas mafias rusas y todo el rollo. Pero antes era súper descarado. Te metías en una BG, veías cómo iban los rusos ahí, o sea, que era como que iban lagados, pero en realidad el que iba lagado eras tú, y cogían, te metían 2 hostias y te reventaban.
mandaban al cementerio y yo, ¿qué cojones? O sea, esa peña yo no sé qué utilizaban, pero era una barbaridad, era súper descarado. O sea, veías a un tío con letras en ruso y decías, vale, me salgo, Sí. o sea, es que ya ni lo intento. Sí, una raid rusa es jodida, pero claro, tú imagínate que habrá pasado, ¿no? Que es el típico español que dice, hostia, tío, me voy a ir a un server ruso porque estos no vean qué bien organizados están y cómo revientan, ¿no? Luego, claro, tienes que tener en cuenta que tú te vas a un server ruso y no te enteras una puta mierda, ¿no? Entonces, claro, lo que te están diciendo te suena a chino, no, te suena a ruso y no te enteras de nada, ¿no? Y dices, hostia, tío, ¿por qué soy tan malo? Soy el más malo de todos los servers, porque claro, cabrón, no te enteras de nada. Y encima No, pero a mí lo que me mola sobre todo es el rollo que llevan. Porque luego si tú te ves los vídeos que tienen y tal, mola mucho porque se lo toman como si fuera literalmente la puta guerra, ¿sabes? O sea, van ahí rollo como si llevaran walkie-talkies ahí, oye, mi coronel, que no sé quién está en la bandera de tal, vamos todos para allá, vamos a Charlie, vamos... Y yo, ¿qué cojones, tío? están muy zumbados, estos rusos Sí, son la sí, hostia. están... Estos rusos, tío, de verdad, a mí me tienen... Yo, de hecho, cuando veo prema de rusas y tal, estoy hasta los cojones, ¿eh? O sea, es decir, Sí, sí, tío, sí, claro. me meto en Conquista del Invierno, me meto en yo que sé, en Tolvara, tío, y es que nada más... bueno, de verdad, en serio, tío, es que hay 4 o 5 rusos, tío, pero es que en 4 o 5 rusos es que te lían una guapa, ¿eh? Sí, sí, además suelen jugar bastante bien, ¿eh? Son muy Incluso buenos, son muy buenos, Sí. pero yo creo que también usan trucos, ¿eh? Yo creo que sí. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Algunos lo he llegado a conocer porque sabía hablar inglés y tal. Y sí que no tenía nada raro a priori. Y algunas partidas me echaba, tal. Sobre todo en el retail hay muchísimos. Pero sí, hay algunos que utilizan cosillas. Pero por lo general es que de por sí juegan muy bien, la verdad. Le saben bastante. Y al juego en equipo le dan duro. ¿En qué servidor te gusta más jugar? ¿En un servidor PvP o en un servidor PvE? Yo diría que PvP, porque al final cuando vas súper equipado y ya prácticamente pues no tienes que hacer nada, ya no tienes prácticamente progresión y solo estás esperando colas. Si no estás haciendo PvP en el mundo o farmeando y mientras farmeas intentando cazar a alguien tal, yo personalmente me aburro. Me aburro, entonces yo siempre PvP. Porque aunque también te pueda tocar mucho los cojones, ¿no? Y a veces pues el PvP outdoor es bastante injusto y te la estén liando tal. Hago la suma y la resta y me quedo con el PvP, la verdad. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando estás pescando en la cuenca del Solazar, ¿no? Y de repente aparecen 2 rogues, te pegan 4 puñalazos y te mandan a tomar por culo. Es maravilloso, ¿eh? Pero también es la gracia, tío. Sí, también es la gracia. pero la frase automática que te sale, ¡hijos de puta! Sí, eso, obviamente. ¿Dónde obviamente. están? ¿Dónde están? No, me vengo con mi otro Mike que está equipado, ya no están. De repente vuelves a cambiarte con tu personaje otra vez, tiran la caña y hostias, vuelven a aparecer los 2 rogues hijos de puta que te van a reventar otra vez. Es increíble, tío. La verdad que Sí, hay el gente juego... también muy enferma que esas cosas se las toma muy... Sí, es increíble, tío, es increíble. De hecho, yo me acuerdo porque a mí me pasó eso y tal, y me viene con un DK que tengo que está muy chetado. Y los 2 rogues, bueno, me quisieron pegarme a mí y que va, tío. O sea, escúchame, a uno me lo cargué y el otro se salvó de milagro. O sea, es que no, tío. Es que claro, lo que hablamos, tío. Ellos van a lo que van, ¿no? Pero cuando ven que no hay nada que hacer, ahora, ¿sabes lo que hacen? Se esperan lo que tú dices, se esperan. Y cuando tú cambias de personaje, dices, ah, verás, cabrón, tú no sales de aquí vivo, ¿eh? Tienes que tirar de piedra. Si no tiras de piedra, no haces nada. Ni pescas, ni te diviertes, ni nada. Lo único que vas a hacer es morir, cementerio, vuelves, mueres, cementerio, vives, mueres, y así todo el rato. En un bucle. Sí, básicamente. En un bucle. ¿Y qué pasa? Que ya lo sabes tú muy bien, que cuando te matan varias veces, pues tiene como un recount, ¿no? Tiene un respawn de vida otra vez. Y al final, pues oye, estamos hablando de, joder, yo he llegado a estar 5 minutos, tío, esperando volver a resucitar. Estaba hasta los cojones. Sí, es la putada que tiene, ¿no? También yo es que metería algún sistema para que ese tipo de abusos no pudieran suceder. Que a lo mejor, literalmente, cuando tú hayas matado a una persona más de 4 veces... no, tantas no. Tantas no. 2. Mínimo unas 3, ¿no? A lo mejor unas 3 ya las farmea un poquito el honor que tenía, vale, pues ya está. Pero a partir de las 4... si es reiterado, incluso que el juego detectara que varios jugadores están yendo en concreto a por ese todo el rato y que 2 están haciéndole daño hasta matarlo, que les reduzcan el honor.
Bueno, es puedas que realmente, vale, sí, es un servidor PvP, que es lo que muchas veces te dicen, ¿no? A lo mejor tú te cambias a un horda, porque mucha gente lo hace esto, ¿no? A lo mejor estás siendo alianza, ¿no? Te cogen 2, te revientan. O siendo horda, te coges 2, te revientan. Entonces dices, bueno, yo tengo un personaje horda que me crea a nivel 1, ¿no? Para cargarme en tu puñetera madre educadamente, ¿no? Es decir, lo pones con palabras y textos claves que no te pueden banear, ¿no? Como HJDP, ¿no? Que es hijo de puta y, oye, dime lo que quieras, sí. ¿No? Yo qué te puedo decir como como si quiero, no, es que yo quería hablar con él y me salió esto, ¿no? Bueno, pues... Claro. Pues sí que es cierto, o sea, tú te cambias ahí, le dices tal, le dices que es un cagón, que esto y lo otro y tal, y que eso no se hace, y bueno, les suda 3 cojones. Te dicen que escúchame, que es un servidor PvP y es lo que hay. Y entonces tú le tienes que decir, sí, muy bien, es un servidor PvP, tío, pero estoy pescando, colega. O sea, es que... ¿Es un servidor PvP? Sí, es verdad, y de hecho tú estás firmando unos acuerdos cada vez que te metes a uno de estos servidores, ¿no? Blizzard te pone que firmes un acuerdo en el que este tipo de cosas tú las tienes que aceptar. Vale, está bien, porque si no, pues ¿cómo controlas eso, no? Vale, pero sí que es cierto que los jugadores deberían de poner de su parte para ser lo más honorables posibles, ¿sabes? O sea, porque sí, vale, es un servidor PvP, pero coño, yo si veo a un rogue, por ejemplo, que está luchando contra un bicho, sale del combate a mitad de vida, yo si quiero luchar contra él le voy a hacer señas de que quiero luchar contra él, pero en un duelo justo. No quiero que lo mate 2 hostias porque está a mitad de vida. Yo le dejo que reste. A lo mejor que se meta en stealth, no. O igual lo saco de stealth con la percepción del humano. Pero bueno, le doy como un chance, ¿no? Intento ser honorable. O a lo mejor si veo que hay un horda que está luchando contra un ali, aunque yo sea de la ali, si ese ali tiene que morir, que muera. O sea, yo dejo que se hagan sus duelos y tal, y luego yo si eso me meto a por el horda, pero primero respetando los duelos y tal. Bueno, son códigos de honor, pero que nadie tiene ya. Actualmente, hoy en día... A día de hoy, antes sí que había muchísima más gente que lo respetaba. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo antes lo hacía, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es como la regla de 3, ¿no? Llega un momento que tanto te lo han hecho a ti, esa mierda, claro, que al final dices, escúchame, que me da igual. Que yo al principio respetaba los low, respetaba y tal, y al final acabas matando todo lo que se mueve. Es decir, es un low, me da igual. Sí. Cuando seas grande serás un hijo puta. Pues ahora te vas a acordar de mí. Es así, sí, y es triste, pero te transformas en lo que nunca te ha gustado ser. No, es verdad, es verdad. Es que el juego a veces saca lo peor de nosotros, pero yo personalmente, bueno, ya lo he dicho, soy cristiano, creo que no se cura con el odio, porque de hecho a mí lo que me ocurría es todo lo contrario, que cuando me hacían estas cosas, yo lo que quería era no hacérselas a otro, para que así no sintiera ese odio y que la cadena continuara y al final todo el mundo estuviera ahí como siendo deshonorable y que no les importaba nada, ¿no? Entonces yo siempre, a pesar de que me jodan mucho, intento de mantener la calma y que por supuesto todos alguna vez hemos matado un lobo o alguna tontería, ¿no? Pero trato siempre, la mayoría de las veces, de decir, vale, voy a ser honorable. Yo también, yo intento, si no me atacan, intento no atacar, pero también hay que ser realistas y conscientes de decir, oye, yo esta persona no la voy a cambiar, porque si no lo mato yo, lo va a matar el otro, el que viene detrás. O sea, es decir, yo me voy a encontrar me va a matar a traición. Cuando me vea con poca vida que estoy leveando, haciendo cualquier cosa, me van a reventar. Y tú dirás, no, es que yo lo hago porque así no lo hacen y tal, y es como un poco de educación, un poco volver a los términos de buen comportamiento y tal, y de honor, ¿no? Pero que da igual, que el que viene detrás no tiene esos comportamientos, ni ese honor, ni ese saber estar. Entonces da igual que lo que tú hagas, que esa persona cuando crezca, normalmente cuando crezca, sea un level alto, se va a dedicar, si le mola el PvP, a reventar todo lo que se mueva. ¿Por qué? Porque lo has jodido. No lo has jodido tú en ese caso, pero de ti no se va a acordar, se va a acordar de todos los que han matado, ¿no? Es decir, incluso, ¿sabes lo que hacía yo? Que te vas a reír. Yo tenía una lista negra, tío. Yo tenía una lista en la cual me anotaba todos los hijos de puta que me iban matando cuando era un level low. Es que tenía un addon Sí. Y no me acuerdo yo si tenía un addon o lo que sea, no me acuerdo, pero me acuerdo que los iba apuntando. Y cuando mataba a alguno, me metía con el horda, porque normalmente, claro, todos hablaban español, eran españoles casi todos, ¿no? Me metía con el horda y decía, tú no te acuerdas de mí, pero yo de ti sí, ¿vale? Me acuerdo cuando me reventaste, ahí lo llevas, ¿vale? Ahí lo llevas. Y cada vez que te vea, se lo decía, y cada vez que te vea te vas a acordar de mí.
¿Por qué? Porque yo esa persona no la mataba, yo esa persona la campeaba literal. Es decir, yo era un campeador nato, yo era la típica persona, para que tú me sigas, que me ponía arriba de Conquista de Invierno, y cada vez que pasaba un horda, yo solo, con el Warlock, cuando el Warlock estaba chetado, me ponía a reventarlos, me ponía a lanzar pegatas y como arriba no te pueden pegar los guardas, pues lo mataba y mataba y mataba y decía toda la gente, este hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿qué pasa? Que encima iba súper full de equip. ¿Por qué? Porque yo llevaba un nivel de arenas importante. Y no es como ahora el nivel de arenas, que tú ahora el nivel de arenas lo cambias por chapas de PvE por PvP. No, antiguamente era lo que a mí me gustaba, ¿no? Que de hecho me sabe y me da un poco de puto asco, hablando mal, que todo el mundo se pueda farmear un equipo de PvE o de PvP cambiando e intercambiando chapas. No me parece justo ni ético. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que cuando tú veías una persona en antaño que tenía un equipo de puta madre, tú mismo, y además el logro, ¿no? Sí. El logro que tenía de arenas, ¿no? Decías, hostia, tío, este es un menudo hijo de perra, tiene que ser, este me tiene que reventar como me meta con él. Como no había transmogs y eso, o sea, tú literalmente lo veías y decías, joder, este pavo sí o sí pilota, y yo quiero ser como este tío, ¿sabes? O sea, ojalá tener lo que este pavo tiene. No, y que lo veías y joder, y decías, que no me vea. Sí. Porque sí. es así, que no me vea. Yo muchas veces me acuerdo de un mago que se llamaba Payares, que era mi archienemigo número uno. Sí, bueno, yo es que estuve en Dunmore hace un montonazo de años, Payares. Era muy bueno, usaba siempre mago y era increíblemente bueno. Yo lo conseguí derrotar un par de veces, pero bueno, él me reventó 40, las cosas como son. También hay que reconocer que Payares era de los número uno del PvP en aquel entonces. ¿Vale? Entonces, que tú lo derrotaras, que además siempre solía ir muchas veces solo, pero muchas veces iba con un grupo de 3. Iba un chamán, iba él y iba, no sé si me acuerdo si iba un rogue, ¿vale? Entonces, entre los 3, pues claro, mago, rogue, chamán, derrótalos, ¿vale? Derrótalos, que es muy complicado. En fin, vamos a seguir. ¿Te gusta levear solo o de estar deseando llegar al nivel máximo para raidear? Pues me encanta levear y de hecho creo que es de lo que más magia tiene. Y una vez que llego a nivel máximo, de hecho, es cuando digo, vale, siento como un vacío, siento como que ya no hay esa sensación de progreso. Ya el único progreso, claro, es el equipo, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es ir leveando y el PvP Outdoor mientras leveas, conocer peña mientras leveas, que a lo mejor te ayuda en alguna quest, vais a mazmorra, tal. A mí me gusta mucho más levear. Estabas comentando eso, ¿no? De que te ayudan a levear la mazmorra y tal. ¿Has pedido alguna vez algún bosteo? Creo que sí. Creo que alguno lo he pedido, pero no para subir de nivel rápido, sino a lo mejor para conseguir un objeto en específico. Pero no rollo Míticas Plus o cosas así, sino que a lo mejor en Classic pues le decía a un colega, oye tío, soy nivel 36... hay un objeto en Monasterio Escarlata que es brutal, no encuentro grupo o lo que sea, o quiero hacerlo rápido, hazme un busteo. Y para eso sí, para algún objeto en concreto y tal, pero no para subir de nivel, porque como digo, para mí no es un problema, o sea, a mí me gusta mucho subir de nivel. ¿Te has hecho alguna vez algún twin? Sí. ¿Conseguiste el trinket de la arena Gurubashi? ¿Al máximo de power? No, al máximo no. ¿Sabes cuál es, no? Pero sí, pero sí que he luchado mucho allí y tal, pero no, al máximo no. Se luchaba mucho por conseguirlo. Normalmente la gente en antaño, que mucha gente no lo sabe, lo voy a contar ahora, tenían capacidades que ahora, hoy en día creo que no se puede, porque lo tienen capado, pero antiguamente, pues al menos yo no puedo, y ni lo voy a intentar por si se me peta el PC, ¿no? Pero antiguamente la gente jugaba hasta con 3 cuentas a la vez, entonces ¿qué pasa? Te traías 260 que estaban equipados, y luego te traías a tu PJ Low, que era el Twin, ¿no? O en cuanto que aparecía un horda o lo que sea, te liabas a pegar hostias, depende de que fuera, le dabas con una clase o le dabas otra. Normalmente siempre había un horda, normalmente no solía haber muchos, 1 o 2, y siempre había alguien más, ¿no? Entonces, ¿tú qué hacías? Pues
como tenías las 3 cuentas activas, lo que hacías es que si el horda se empezaba a pegar con tus personajes o con los personajes, ya me entiendes, rivales y tal, porque había más gente, pues te aprovechabas con tu twin, ¿verdad? Que además yo lo tenía rogue, iba en invisibilidad ahí, que me veían de lejos, pero tenía a veces que estaban tan lejos que no te veían, ¿no? Y yo iba ahí, abría mi cofre y me lo llevaba y los otros se quedaban con una cara de haber comido morcilla fresca, que vamos, que tira para atrás, ¿no? Y dice, hijo puta, ¿no? Se ha llevado el trinket, mientras que nosotros estamos aquí dándonos de hostias. ¡Qué cabrón!, ¿no? Y claro, lo que él no sabía es que los otros PJs que te estabas pegando, que estaban ahí parados, que estaban viendo, eran míos también. Y los tenía Claro. como defensiva, ¿no? Era una Claro, si pasada. tienes varias cuentas, es muy buena estrategia. Yo es que nunca he tenido multicuenta ni nada. O sea, siempre he sido con una tal. Luego me la cambié, pero a la otra dejé ya de pagar la sub. O sea, que siempre he estado con una. Bueno, yo ahora hoy en día que soy creador de contenido sé por qué se me rompió varias veces el ordenador, ¿no? Lo tengo clarísimo. Y es que, claro, es un juego, piensa que es un juego que ocupa mucho, ¿no? Pues tú imagínate si lo Muchísimo. multiplicas por 3 en ese momento, te cargas la gráfica, tío. Es que te la Claro. cargas, lo quemas. Yo lo quemaba, directamente lo quemaba. Es que lo revientas, normal. ¿Eres más de farmear o de delegar? ¿De delegar en qué sentido? Por ejemplo, ¿tú farmeas o dices, oye, farmea tú por mí, ¿sabes? Te doy 4 duros y cógeme Vale. mucho de esto, ¿no? O me voy No, a la H, siempre- o me voy a la H, me voy a la H y digo, hostias, que aquí está la cosa muy guapa, ¿no? Está la cosa muy bien de precio. Venga, vamos, me compro un montón. Que farmee tu padre, ¿no? No, a mí siempre me ha gustado mucho farmear. Tanto porque cuando estoy farmeando, estoy así pues de chill, a lo mejor me pongo pues, un par de discos, tal, y me pongo piloto automático y me mola. Tanto por el PvP que hay, ¿no? Siempre en alguna zona de conflicto así, donde hay recursos específicos, tal, siempre suele haber PvP, ¿no? Entonces a mí farmear siempre me ha gustado mucho. Y de hecho, más que comprar, yo vendía. O sea, en Classic yo tenía muchísimo oro, aparte de por ciertas formas de raidear, por el tema de que me iba a farmear, como te digo, a lo mejor a las tierras inhóspitas o a Frondavil o cosas por el estilo. Y todo lo que. Todo Bueno, lo en que un goro, conseguí, en un goro, el Mitril. Ay, perdón, el Mitril, Sí, el Torio, el también. Torio. El Torio en un goro. Torio, ¡Guau! tal, Y lo sí, guapo, y lo guapo, sí, perdona, y lo guapo. ganar dinero. Sí, 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 y lo guapo también es que tú estabas farmeando, ¿verdad? Y que ahora lo que pasa es una cosa muy guapa también, que a mí me gusta más, ¿eh? Que tú estás farmeando y a medida que vas farmeando subes de nivel, tío. Ah, sí, sí, solo metieron, me parece que a partir de Cataclismo Pandaria, ¿no? Sí. Y está guapo, ¿eh? Está guapo. Pero ¿qué pasa? Que si lo haces con las minas y las herbs, ¿no? Hazlo con todo, tío. Sí. Es que me parece feo. Que tú solamente con minas y hierbas farmear lo subas y con lo otro no. Pues con lo otro también debería ser así, ¿no? Es que me Sí, a ver, parece es como mal. te digo. Creo que en tema de profesiones tienen que hacer un reworkeo completo y tienen que cambiarlas, incentivar a que la gente las utilice, se dedique a ellas, que vayan por el mundo, que realmente tengan un valor. Y ese tipo de sistemas, ese tipo de tonterías, como esa falla que ves tú ahí, es por eso, porque por falta de cariño en el desarrollo, ¿no? Pues, ¿por qué cuando a lo mejor me creo una bolsa no subo un poquito de nivel? Y sin embargo, minando con las hierbas sí. No sé, es que son cosas que, bueno, yo sí las cambiaría también.